Televisa presenta lo que se viene a continuación. En MP3. 1, 2, 3, acción. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Yo y mi grupo, que somos del grupo 6, vamos a exponer sobre el trayecto de la historia del deporte. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Vamos a ver los juegos agonistas. Ok, ¿qué son los juegos agonistas? Como ahí está en la diapositiva, nos dice, ¿sabes qué significa el término agón? Que indica la lucha entre dos personas. De aquí deriva el término que ha caracterizado desde siempre la civilización griega. Por favor, puede cambiar la diapositiva. Vamos con los primeros juegos, los Juegos Olímpicos, donde se festejaban, a quién se honoraban y con qué frecuencia. Ok. Estos juegos se daban en Grecia, honoraban a Zeus, frecuentemente cada 4 años desde 1700 a.C. Tenemos los primeros juegos, como pueden ver en la imagen, que son los Juegos Píticos, donde Elfas, Grecia, honoraban a quién, a Apolo, frecuentemente asimismo cada 4 años después de que se terminaban los Juegos Olímpicos, que incluían competencias musicales, poesías. Tenemos los Juegos Nemeos, como pueden ver en la imagen, se festejaba asimismo en Grecia, en Nemea, honoraban a Zeus, frecuentemente cada 2 años, asociado al mito del león de Nemea. Tenemos los Juegos Erea, como pueden ver ahí. Aquí solo celebraban mujeres. Se festejaba en Grecia, honoraban a Erea cada 4 años. Solo para mujeres, como les dije, competencias de carreras. Tenemos los Juegos Fúnebres, como ustedes saben, se honoraba a un dios o a un héroe que moría en la guerra. Tenemos los Juegos Ísmicos. ¿Qué nos dicen los Juegos Ísmicos? Que se festejaban asimismo en Grecia y que se hacía competencias de carruajes y de lucha. Ok, aquí vamos a ver los eventos principales que se festejaba en los Juegos antiguos. Tenemos lo primero, carreras, o también conocido como Stadium. Tenían que correr aproximadamente 192 metros. Según la leyenda, se dice que Hércules midió la pista con sus propios pies, 600 pasos, definido en esa distancia. Tenemos, como pueden ver en la imagen, la lucha. Era un combate de una persona con otra persona. En sí honoraban a dioses, a Zeus. En sí se hacía la lucha más para preparación militar, porque recordemos que en esas épocas también hubo guerras. Tenemos el pentatlón y de carros. ¿Qué es el pentatlón? Son 5 pruebas: salto, disco, jabalina, carreras y luchas. Tenemos carros, competencias de carruajes en hipódromo. En sí iban en un carruaje con varios caballos y un solo jinete. ¿Quién podía participar? Antiguamente más se le daba siempre al hombre, entonces se podía participar los hombres libres, griegos. Inicialmente competían desnudos. Los premios que se les daban era, como pueden ver en la imagen, era una corona de olivo o gloria eterna. Bueno, los Juegos Fúnebres son rituales que datan de la antigua Grecia y estaban destinados a honrar a los muertos, especialmente a los guerreros caídos en batalla. Estos rituales reflejan las creencias sobre la muerte y el más allá en las sociedades antiguas, mostrando cómo la muerte era vista no solo como un fin, sino como una parte esencial de la vida y la existencia humana. Los Juegos Fúnebres servían para fortalecer la cohesión social y permitir a la comunidad recordar y honrar a sus héroes, mostrándoles así un profundo respeto y conexión con el pasado. Preparación e inscripción de los atletas en los Juegos Olímpicos antiguos. Los atletas que aspiraban a competir en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia debían cumplir con normas estrictas de preparación técnica, física y ética. Teníamos que el entrenamiento obligatorio era de 10 meses, en el cual los atletas debían entrenar durante este tiempo. Seguido, un mes obligatorio debían ir a Elis, que es la ciudad cercana a Olimpia, bajo vigilancia oficial. En la supervisión de Elis
tenemos, en este último mes los atletas entrenaban en las instalaciones oficiales y eran evaluados por los elanoides, quien eran jueces encargados de decir si un atleta estaba en condiciones físicas, técnicas y morales para competir. Las normativas. Tenía que ser un varón libre de origen griego. Estaban excluidos los extranjeros, esclavos y mujeres, aunque en Esparta las mujeres podían competir en juegos separados como los Heraia. No debía haber cometido delitos ni tener sanciones falsas, morales o deportivas. Debían cumplir con la edad mínima que varía según la disciplina. En algunos casos los adolescentes competían en categorías juveniles. No recibían pago por competir, aunque con el tiempo se practicó el profesionalismo encubierto. Los juegos nacieron con un fuerte espíritu amateur enfocado en el honor y la gloria. La inscripción. La inscripción se realizaba en Elis, en la ciudad cerca de Olimpia, donde los atletas debían registrarse oficialmente y ser aceptados en una lista llamada Lecuma. Antes de ser admitidos, los atletas hacían juramento sagrado ante la estatua de Zeus y sobre fragmentos de jabalí sacrificado. Prometían haber tratado adecuadamente y competir limpiamente. Arbitraje en los Juegos Olímpicos. El arbitraje es un proceso mediante el cual uno o varios jueces o árbitros se encargan de supervisar, controlar y hacer cumplir las reglas en las competencias deportivas olímpicas. Su objetivo principal era garantizar la justicia, la igualdad y la imparcialidad en todos los eventos deportivos. Los árbitros son personas entrenadas y certificadas por las federaciones deportivas internacionales. Deben ser neutrales y especialistas en el deporte que juzgan. En muchos casos, los árbitros en los Juegos Olímpicos son elegidos entre los mejores del mundo. Sus funciones principales son hacer cumplir las reglas del deporte durante la competencia, controlar el tiempo y el desarrollo técnico del evento y sancionar faltas, errores o infracciones cometidas por los atletas. Punto de corte de los Juegos Olímpicos antiguos y modernos. Tenemos 5 etapas. La primera, juego cultural o noagonal. Esta es en el periodo prehistórico. Se refiere a que los juegos practicados por las civilizaciones antiguas son sin fines competitivos. El punto de corte aquí es la transición hacia el juego agonal con el surgimiento de los Juegos Olímpicos antiguos. Etapa 2. Juegos agonistas de la antigüedad, en el año 776 a.C. Marcan el inicio de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Comienzan a practicarse con un sentido competitivo, religioso y cultural. Etapa 3. El deporte amateur. Los Juegos Olímpicos modernos desde 1896. Aquí se firma la Carta Olímpica en 1894 y el inicio oficial de los Juegos modernos en la Edad Moderna. Etapa 4. El deporte mediático. Es desde 1830 hasta 1940. El deporte comienza a tener una gran difusión gracias a los medios de comunicación. Los Juegos Olímpicos de Alemania fueron los primeros siendo transmitidos por televisión. Y aquí nace el vínculo entre el deporte y los medios masivos. Y la etapa 5, deporte profesional. Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Inicia el profesionalismo en los Juegos Olímpicos y se permite la participación de atletas profesionales como el famoso Dream Team de baloncesto en Estados Unidos. La Carta Olímpica. La Carta Olímpica es un documento fundamental que rige el movimiento olímpico. Contiene principales reglas y normas que regulan la organización de los Juegos Olímpicos y el funcionamiento del Comité Olímpico Internacional, los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales. Está dividida en 3 partes principales. Como primer punto tenemos los principios fundamentales del olimpismo, que son los valores y objetivos que guían el movimiento olímpico. Como segundo punto tenemos las reglas del movimiento olímpico, la estructura y funciones de los comités olímpicos nacionales, las funciones de las federaciones deportivas internacionales y las normas de participación de los atletas. Como tercero, tenemos las normas para la organización de los Juegos Olímpicos. Aquí se detallan las reglas para la elección de deportes que participan en los Juegos, la estructura de competencias, el uso de símbolos, emblemas y derechos de transmisión y los requisitos para la ciudad organizadora.
Juegos Olímpicos de Verano. Inicia en 1896, Atenas, Grecia. Primeros Juegos Olímpicos modernos organizados por el barón Pierre de Coubertin, que participaron 14 países y 241 atletas. Todos estos fueron hombres. Se realizaron 43 eventos deportivos en 9 disciplinas. Se utilizó el estadio Panathinaiko, reconstruido sobre un antiguo estadio griego. Y Estados Unidos fue el último en ganar las medallas. Sigue en 1900 París, Francia, integrados a la exposición universal con duración de más de 5 meses. Primeros juegos en los que participaron las mujeres. Falta de organización y difusión. Muchos atletas no sabían que competían en los Juegos Olímpicos. Se realizaron competencias como polo, croquet y tiro con palomas vivas. En 1904, San Luis, Estados Unidos. También ligados a la exposición universal, lo que afectó su visibilidad internacional. Baja participación europea debido a la distancia y costo del viaje. Introducción oficial de medallas de oro, plata y bronce. Gran protagonismo de Estados Unidos con más del 80% de atletas. En 1908, Londres, Reino Unido. Se cambió la sede de Roma a Londres por la erupción de Vesubio. Se fijó la distancia oficial del maratón en 42,195 kilómetros. Primer uso del desfile de naciones con banderas en la inauguración. Tensiones diplomáticas. Estados Unidos no saludó al rey Eduardo. En 1912, Stockholm, Suecia, últimos juegos antes de la Primera Guerra Mundial. Introducción del cronometraje electrónico y fotografía de llegada. Participación por primera vez de Japón. Jim Thorpe, Estados Unidos. Destacó como uno de los mejores atletas, pero luego fue descalificado. En 1916, Berlín, Alemania. Aquí fueron suspendidos los Juegos por la Primera Guerra Mundial. Alemania ya había iniciado la construcción de instalaciones olímpicas. Se esperaba una gran participación, pero el conflicto bélico lo impidió. En 1920, Amberes, Bélgica, los primeros Juegos tras las guerras como símbolo de paz y reconstrucción. Se usó por primera vez la bandera olímpica de 5 anillos. Introducción del juramento olímpico y Alemania, Australia, Hungría, Turquía y Bulgaria fueron excluidos. En 1924, París, Francia, los primeros juegos transmitidos por radio. Se adopta el lema oficial, Citius Altius Fortius, que es más rápido, más alto, más fuerte. Gran éxito organizativo y aumento del número de países de participantes. Última participación de tenis hasta 1988. En 1929, Ámsterdam, Países Bajos, se encendió por primera vez la antorcha olímpica. Primer desfile en Grecia abre y el país anfitrión cierra. Participación oficial de mujeres en atletismo. Estados Unidos volvió a liderar el medallero. En 1932, Los Ángeles, Estados Unidos, afectados por la Gran Depresión con menor asistencia, introducción del podio para entregar de medallas, se alojó a todos los atletas en una villa olímpica centralizada, la primera vez que los Juegos fueron rentables económicamente. En 1936, Berlín, Alemania. Utilizados por el régimen nazi como herramientas de propaganda. Primeros Juegos transmitidos por televisión. James Owens ganó 4 medallas de oro desafiando la ideología nazi. Alemania lideró el medallero por primera vez. 1940 y 1944 fueron cancelados por la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con 1948, Londres, Reino Unido, en donde los primeros Juegos fueron realizados tras la Segunda Guerra Mundial. Participaron 59 países y alrededor de 4.000 atletas. Fueron los primeros Juegos transmitidos por televisión. 1952, Helsinki, Finlandia. Participan más de 5.000 atletas y 69 países, con nuevas disciplinas como el baloncesto femenino y el salto. 1956, Melbourne, Australia. Participaron más de 3.300 atletas de 67 países. Fueron los primeros Juegos en celebrarse en el hemisferio sur. Atletas de la Unión Soviética se unen a la clausura como un símbolo de unidad. 1960,
Roma, Italia. Participaron más de 83 países y 5.348 atletas. Aprovecharon los espacios naturales para pruebas. Las dos Alemanias desfilaban bajo la misma bandera y por primera vez fueron televisados los Juegos en vivo en más de 100 canales. 1964, Tokio, Japón. Participaron más de 1.100 atletas de 93 países. Se adquirieron deportes nuevos como el judo y el voleibol. 1968, Ciudad de México, México. Más de 5.500 atletas de 112 países y los primeros Juegos Olímpicos realizados en América Latina. 1972, Múnich, Alemania. Más de 7.000 atletas de 121 países. Los Juegos fueron marcados por el trágico ataque terrorista hacia el equipo olímpico israelí. 1976, Montreal, Canadá. Participaron más de 6.000 atletas de 92 países. Por primera vez se celebraron los Juegos Olímpicos en Canadá. 1980, Moscú, Unión Soviética. Más de 5.200 atletas de 80 países. Los Juegos Olímpicos por primera vez se dieron en un país socialista. 1984, Los Ángeles, de Estados Unidos. Festival de Arte Olímpico de 10 semanas con más de 400 actuaciones. Usan un jetpack para ingresar al estadio durante la inauguración. Los primeros juegos donde los atletas se hospedaron juntos en la Villa Olímpica, rompiendo la separación por género o bloques políticos. 1988, Seúl, Corea del Sur. Reintroducción del tenis oficial y primer torneo de arquería por equipos con nuevo formato eliminatorio. Última vez que compitieron delegaciones como la URSS, Alemania Oriental, Occidental y Yemen del Sur. Polémica por dopaje, Ben Johnson pierde su oro en 100 metros. (1992) Barcelona, España. Primeros juegos sin bitcoins en décadas. Debut del Dream Team de Estados Unidos en baloncesto. Sudáfrica regresa tras el apartheid. Alemania compite unificadamente. Antonio Rebollo enciende el pebetero con una flecha. Y la transmisión mundial con audiencia estimada de 3.500 millones de personas. Es un récord en la historia de los Juegos Olímpicos. 1996, Atlanta, Estados Unidos. Centenarios del olimpismo moderno. Michael Johnson gana 200 y 400 metros con récords. Explosión en el Parque Centenario. Hay 2 muertos. El debut de fútbol femenino y del vóley de playa. Se celebran 100 años desde Atenas en 1896. Y Estados Unidos ganó 101 medallas, siendo el potencial indiscutible. 2000, Sydney, Australia, considerado uno de los mejores Juegos Olímpicos por su logística, ambiente y tecnología. Debut de Taekwondo y el triatlón como deportes olímpicos. Corea del Norte y del Sur marchan juntos en la apertura. 2004, Atenas, Grecia. Los Juegos regresan a su lugar de origen, con ceremonias cargadas de simbolismos históricos. Michael Phelps gana 6 oros y 2 platas, convirtiéndose en una de las figuras más prometedoras de la natación. Argentina gana 1 oro en fútbol y en básquet. Escándalo por dopaje de velocistas griegos locales y fueron retirados de los Juegos Olímpicos. Y China quedó en segundo como medallero, con 32 oros. 2008, Pekín, China. Apertura espectacular dirigida por Zhang Yimou, considerado de los mejores de la historia con más de 15.000 artistas. China lidera el medallero por primera vez, adquiriendo el primer lugar con 51 oros. Gimnasia chinas generan polémica por su edad. Y primera vez de los Juegos fueron transmitidos en HD y en plataformas digitales avanzadas. 2012, Londres, Reino Unido. Ceremonia de apertura con la reina Isabel y James Bond. Fue un gran éxito a pesar del presupuesto reducido. Usain Bolt repite títulos con 100 metros, 200 metros y 4 por 10 metros. Mo Farah gana 5.000 y 10.000 metros y México gana su primer oro de fútbol. 2016, Río de Janeiro, Brasil.
Brasil gana su primer oro en fútbol con Neymar. Simón Biles logra 4 oros y un bronce. Debut del equipo olímpico de refugiados. Momentos de solidaridad donde los atletas se ayudan tras caídas. Y durante los Juegos Olímpicos se perdieron las llaves del Maracanazo antes de un partido femenino. Y tuvieron que romper puertas para ingresar. 2020, Tokio, Japón, celebrados en 2021 tras la pandemia. Juegos Olímpicos sin público. Simón Biles se retira por salud mental. Italia sorprende en 100 metros y 4 por 100 metros masculinos. Los Juegos Olímpicos de Invierno empiezan en 1924, Chamonix, Francia. Noruega lidera el medallero, seguido de Finlandia y Austria. En 1928, el St. Morty, Suiza. Noruega lidera el medallero, seguido de Estados Unidos y Suecia. Sonja Henie se convirtió en la campeona olímpica más joven de la historia al ganar el oro en patinaje artístico a los 15 años. En 1932, Lake Placid, Estados Unidos. Estados Unidos lidera el medallero, seguido de Noruega y Canadá. Menos atletas participaron debido a la crisis económica. Sonja Henie defendió su título olímpico y Eddie Egan ganó el oro en boxeo y bobsleigh. En 1936, en Alemania, Noruega lidera el medallero, seguido de Alemania y Suecia. El esquí alpino debutó en unos juegos. Los esquiadores de Suiza y Austria se negaron a participar por la prohibición del COI de que participaran profesores de esquí. En 1948, San Morty, Suiza. Noruega lidera el medallero, seguido de Suecia y Suiza. Tras la Segunda Guerra Mundial, 28 países compitieron en Suiza. Los deportistas de Alemania y Japón no fueron invitados. En 1952, Oslo, Noruega. Noruega lidera el medallero, seguido de Estados Unidos y Finlandia. El Juego Olímpico se encendió en el lugar de nacimiento de pionero del esquí Sonde Nordheim. El bandy se incluyó como deporte de exhibición. En 1956, Italia, la Unión Soviética lidera el medallero, seguido de Austria y Finlandia. Los primeros Juegos de Invierno televisados. La Unión Soviética debutó y lideró el medallero. En 1960, Estados Unidos lidera la Unión Soviética el medallero, seguido de Alemania y Estados Unidos. Walt Disney produjo las ceremonias de inauguración y clausura. Las pruebas de bobsleigh se cancelaron por falta de instalaciones. En 1964, Austria, la Unión Soviética lidera el medallero, seguido de Austria y en tercer lugar Noruega. Lidia Soklikova ganó todas las pruebas de patinaje de velocidad. El Luge debutó en Francia. En 1968, Francia y Noruega lidera el medallero, seguido de la Unión Soviética y en tercer lugar Francia. En 1972, el Sapporo, Japón. Lidera el medallero la Unión Soviética, seguido de Alemania y en tercer lugar Suiza. Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron por primera vez en Asia. Francisco Fernández Ochoa ganó el oro en slalom. En 1976, Innsbruck, Austria. La Unión Soviética lidera el medallero, seguido de Alemania Oriental y en tercer lugar Estados Unidos. Se encendieron 2 llamas olímpicas. El equipo de hockey hielo de la Unión Soviética ganó su 4º oro consecutivo. Bueno, seguimos con los Juegos Olímpicos de Invierno. En 1980, Lake Place, Estados Unidos, se dio el famoso milagro sobre hielo, cuando Estados Unidos venció a la poderosa Unión Soviética en hockey sobre hielo.
1984, Sarajevo, Yugoslavia. Primero, un país socialista en organizar estos juegos. 1988, Galari, Canadá. Juegos más largos hasta entonces, 16 días. Fue una muy buena organización. 1992, Albertin, Francia. Últimos celebrados en el mismo año que los de verano. 1994, Lillehammer, Noruega. Muy recordados por el caso Nazi Kewins versus Sonja Harding. 1998, Nagana, Japón, debut de hockey femenino y snowboarding. 2002, Salt Lake City, Estados Unidos. Se celebró pocos meses después del 11. Hubo altas medidas de seguridad y una gran carga de emociones. 2006, Turquía, Italia. China ganó su primer oro individual. 2010, Vancouver, Canadá. Muere un lugar de Georgia el entrenamiento. 2014, Sochi, Rusia, juegos más caros de la historia. Más de 50.000 millones de dólares se gastaron en ellos. 2018, Pyeongchang, Corea del Sur y Corea del Norte se juntaron para organizar estos juegos. Beijing, China. Primera ciudad en organizar juegos de verano. Y en el 2026 se celebraría Italia, Milán. Principios clave del olimpismo. Excelencia. Significa dar lo mejor de uno mismo en el deporte y en la vida. Amistad. Crear lazos entre atletas, pueblos y culturas. Y respeto por uno mismo, por los demás y por las reglas. El Ecuador dentro de los Juegos Olímpicos. Jefferson Pérez, nacido el 1 de julio de 1974 en Cuenca. Él logró oro en 24 kilómetros de marcha en atletas en 1996, primer medalla olímpica para el Ecuador. Planta en 20 kilómetros marcha en Pekín 2008. También tenemos aquí a Richard Carapaz, oro en ciclismo de la ruta en Tokio 2020, celebrado en 2021. Ya era ganador del Giro de Italia y subcampeón de la Vuelta a España y el podio de Tour de Francia antes de Tokio. También tenemos a Neisy Jacome, nacida el 12 de mayo de 1998 en Puyo, Pastaza. Ella logró el oro en la categoría hasta 76 kilogramos en Tokio 2020. Ecuatoriana, la primera mujer ecuatoriana a ganar oro olímpico. Bronce, también ganó una medalla de bronce en la categoría de 81 kilogramos en París 2024, con 267 kilogramos totales. También tenemos a Tamara Salazar, nacida el 9 de agosto de 1997 en Pusir, Grande Carchi. En los logros podemos tener de ella plata en la categoría de 87 kilogramos en Tokio 2020, un total cercano a los 63 kilogramos. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Hemos tenido la colaboración de todos los integrantes del grupo y muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.